Este es un coche mítico, un icono que como tal nos va a servir para cerrar la séptima temporada de Power Art en un punto álgido justo en nuestra carretera de filmaciones favorita. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es el usado sí pero interesante del Peugeot 205 GTI. Hoy no es el día para contar la historia del Peugeot 205 y todas sus variantes de manera completa, si no nos ocuparía directamente un vídeo completo. Tampoco es el día para hablar del 205 T16, el modelo del Grupo B, su historia deportiva y todo lo demás. Eso nos lo estamos reservando para el día que probemos un 205 T16 de calle, que llegará ese día también porque tenemos una unidad localizada. Pero para contaros la historia del 205 GTI tengo que pararme brevemente a contaros detalles de esos dos coches. Pensemos en el mercado europeo de los años 60 y 70. El impacto del Mini original abrió el frente de los utilitarios de tamaño reducido y esa tendencia la siguieron otros superventas en Europa. El Renault 5, el Ford Fiesta, el Fiat 127 abrirían un espacio en el viejo continente para comandar el 25% de las matriculaciones. Para principios de los 80, Opel entraría en este segmento con el Corsa. ¿Qué hacía Peugeot entre tanto? Pues en el mismo año que Renault presentaba el 5, en 1972, Peugeot presentaba el 104. El 104 nacía viejo a nivel conceptual y aunque funcionaba comercialmente bien los primeros años en los que estaba en el mercado, rápidamente se quedaba desfasado a ojos del consumidor general. Y es que era un coche demasiado inspirado por el Mini antiguo, demasiado pequeño, demasiado espartano en un mercado, el de los utilitarios, que cada vez ofrecía coches más completos. No era ese el único problema que tenía. Peugeot sumaba dos más. Por un lado, su posicionamiento de mercado era tal que su público era gente de elevada edad, con un perfil de producto de coche cómodo pero no pasional ni atractivo o moderno. Por otro, la firma estaba todavía asimilando económicamente haberse hecho con el control de Chrysler Europa, con Talbot, con Simca de por medio y la adquisición de Citroën. En un símil a la realidad actual de Stellantis, la recién formada PSA tenía un montón de marcas, un músculo fabril como ningún otro en Europa, pero le faltaba cohesión en su línea de producto. Y sobre todo le faltaba un pilar fundamental, que era hacer muchas ventas en el segmento B. El proyecto del segmento B se le denominó M24 y se empezó en 1978. Era el momento en el que Peugeot estaba todavía en una situación dulce. Acababan de comprar Citroën hacía 3 años, las cosas iban bien, ganaban dinero, todavía no habían tomado el control de Chrysler y en aquel momento Peugeot decidió que tenía que jugar a encontrar un nuevo espacio en el mercado. Por debajo quería dejar el 104 y por encima el 305, generando un coche que por derecho propio iba a convertirse en un segmento B. Al final el 104 de esa manera lo desplazaban a la zona del segmento A y creaban un coche en el espacio en el que Peugeot creía que todavía podía hacer cierto volumen de ventas adicional. Para crear las bases de lo que debía ser el coche, Peugeot realizó un profundo estudio de mercado entre clientes del segmento B hasta sacar una serie de conclusiones clave. El coche debía medir menos de 4 metros de largo, debía contar con carrocerías de 3 y 5 puertas, siempre con portón posterior y formato de 2 volúmenes. Estéticamente tenía que ser un coche orientado a un comprador de un estrato más joven que el típico comprador de un Peugeot. Tenía que primar un habitáculo de grandes dimensiones en relación al tamaño exterior, con múltiples receptáculos para dejar objetos, y tenía que ser cómodo, con la pisada típica de un Peugeot. Y si bien el proyecto originalmente no era estratégico ni corría una prisa exagerada porque a Peugeot le iba bien, al final de los años 70, la compra de Chrysler cambió las cosas radicalmente. De repente Peugeot necesitaba dinero porque empezó a perder dinero en el momento en el que tomó el control de Chrysler, las cosas cada vez estaban más negras y el 205, ese proyecto M24, se iba a convertir en algo estratégico que tenía que salvar la vida de la compañía. Entonces, para 1983, que es cuando se iba a lanzar el coche, pasó de ser una fecha marcada para lanzar un coche con el que hacer volúmenes adicionales en el mercado a lanzar un coche que tenía que salvar directamente la compañía por completo. Con el decálogo de puntos clave del coche ya definido, Peugeot creó un plano de puntos duros y pasó el proyecto a los diseñadores internos de la firma, al mismo tiempo que pedía una propuesta externa Pininfarina para crear el diseño del coche. Las propuestas de exteriores discurrirían paralelas, pero finalmente sería el diseño de Gerard Welter, interno de Peugeot, el elegido como canal final. Pininfarina en todo caso no se retiraría del proceso. Arrancó el diseño con una propuesta que parecía un 305 de 2 volúmenes
pero poco a poco fue integrando elementos de la línea de diseño de Welter y compañía en su producto, lo que serviría para una competición sana de ideas que ayudaría a desarrollar estéticamente el concepto final del 205. Tecnológicamente el coche no buscaría ser un rompemoldes. Para finales de los 70 la receta del utilitario funcional ya estaba clara, y aunque ahora en un ratito te comentaré sus peculiaridades, podemos resumir todo diciendo que se buscó crear un coche de motor delantero transversal, con caja de cambios bajo el motor, suspensión McPherson delantera y un sistema de suspensión trasera más elaborado de lo normal, que ahora comentaremos. Cosas como montar la rueda de repuesto colgada por debajo del suelo del maletero servirían para dar al coche más espacio habitable. Para consolidar la imagen deportiva del producto, para que también naciese con más fuerza, Jean Todt, el que había sido hasta entonces copiloto de rallies y que ahora mismo es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, metido ahí en la maquinaria interna de Peugeot, convenció a los directivos para crear un programa deportivo a partir del 205. La idea era coger la estética del 205 y promocionarla a través de un mamotreto, que sería el 205 T16, que no tenía ni un tornillo en común con el 205 de calle, pero estéticamente se parecía. Lo curioso del cacharro es que ganaría 2 mundiales de rallies consecutivos y, si no recuerdo mal, ganó 16 de las 28 carreras a las que salió a participar, consiguiendo con ello un éxito masivo y la percepción de que Peugeot era otra cosa distinta a lo que la gente tenía en la cabeza en aquel momento. El 205 de serie llegó al mercado en febrero del 83, solo con carrocerías de 5 puertas y motores que iban desde un pequeño 1 litro de 45 caballos a un 1,4 de 80 caballos empleado en el GT. En nuestro mercado el español había otras variantes de motorizaciones debido al uso de motores derivados de modelos de Simca, pero ahora no nos pararemos en ello. El primer año comercial del 205 completo fue todo un éxito. Pero aunque el coche funcionaba muy bien y aunque la prensa hablaba muy bien de su dinámica, decía que era un coche ágil, que se tragaba los baches, que tenía un motor fino, que funcionaba bien, aún quedaba una sorpresa por llegar, que iba a ser la mejor variante del 205 y justo la que hoy nos ocupa en el episodio y la que permitiría además a este coche convertirse en cierto modo en todo un mito. Realmente, sin el 205 GTI y sin el mito que representa, seguramente el 205 no habría llegado al ser el éxito que acabó siendo, pero vayamos a su lógica de origen. 2 factores clave se alinearon para que este coche pudiese nacer. El primer factor clave es que el Volkswagen Golf GTI había funcionado comercialmente de manera bárbara. Porque sí, sin el éxito masivo del compacto deportivo de Wolfsburgo, a Peugeot no se le habría ocurrido trasladar la idea GTI a su 205. De hecho, fue la llegada de la segunda generación del Golf la que generó el espacio vital necesario para que el 205 naciese. Y es que el Golf de segunda generación creció, se convirtió en un coche más sosegado, más grande, menos ágil, como bien recordarás de la historia que os contamos el año pasado. Y eso dejó descubierto el espacio para un GTI de 4 metros o algo menos. Y el segundo factor clave es que el éxito deportivo del equipo de Jean Todt, las victorias del 205 de Grupo B, la proyección que estaba teniendo, hizo que Peugeot tuviese la oportunidad de vender una versión deportiva que tuviese un precio más accesible que el bárbaro 205 T16. Al final de ese coche solo se habían fabricado 200 ejemplares, era una edición limitada, y lo que se quería era coger los aditamientos estéticos específicos de ese modelo y llevarlos a un coche mucho más accesible que prácticamente cualquier ciudadano se pudiese comprar. Así que la gente de Peugeot tenía la oportunidad de vender un 205 más deportivo gracias a los éxitos de los rallies. Tenía una buena base con el 205 y conocía la receta aplicada por Volkswagen en el Golf GTI, además de haberse encontrado el hueco del mercado gratis, toda vez que los alemanes se habían ido a competir a un tamaño claramente más grande. Para crear el 205 GTI lo que hizo la gente de diseño de Peugeot fue coger el T16 e empezar a inspirarse en todas las claves estéticas que pudiese para apañar sobre esta propia carrocería, pero además se guardó un truco en el bolsillo, y es que la primera versión de 3 puertas que se vendió del 205 fue justo la GTI. De esa manera se jugó la manera de crear un coche halo de 3 puertas, una versión más deportiva, para después ir escalando hacia abajo otras mecánicas que se fueron implantando dentro de la carrocería de 3 puertas. Pero durante unos cuantos meses, si te comprabas un 205 de 3 puertas, sí o sí era el GTI, y eso le daba un plus a este formato de carrocería. Yendo a la propia estética del aparato, si vamos a la parte delantera, lo que vemos es un paragolpes claramente inspirado en el del T16. Tenemos faros de largo alcance en los 2 laterales, una especie de spoiler integrado, una parte más baja, vamos a decir, de plástico que va hasta esta zona del frontal, cosa que en la versión normal pues acababa antes el paragolpes, y luego la zona negra tenía cruzado todo a través de la carrocería con una pequeña raya de color rojo que enfatizaba un poco eso de la deportividad.
En vista lateral continuamos con todo el perfil que teníamos aquí de la rayita roja que se lleva por todo el lateral de la carrocería. Se gana una especie de defensa de plástico negra inspirada por la del Gol GTI. Sí señor, está medio copiada del Gol GTI MK1. Nos sirve para meterle más anchura visual al coche, para cubrir el extra de ancho de vía que tiene y también para hacer que parezca más musculoso. Tenemos un pilar C con el diseño característico de Peugeot que se sigue copiando hoy en día en el 308, en el 208, de cortar prácticamente en vertical la línea de la luneta trasera, un portón trasero bien inclinadito. Y si ya nos vamos hacia atrás, antes voy a hablaros de las llantas. Las llantas, si os fijáis, tienen un diseño que es idéntico al empleado en los T16 del Grupo B, y no es casualidad, se copió ese diseño y se llevó a una medida más pequeña. Originalmente eran de 14 pulgadas en las versiones de motor 1,6 y este, que ya es un motor 1,9, se va una pulgadita más allá. Por detrás es por donde menos cambios había, porque apenas variaba nada respecto a un 205 convencional. Teníamos un paragolpes distinto con una marca roja. La salida de escape tampoco es ninguna burrada al lado de otros 205 convencionales. Lo que sí que tenía era este pequeño labio aerodinámico que servía para reducir el CX del coche. Este coche se estudió aerodinámicamente en el túnel de viento, no el GTI, el 205 en general, para mirar cómo se podía rebajar el CX, y para eso se crearon esta especie de bultos que tienen la parte de la estampación del techo para canalizar el aire y para que virtualmente el coche fuese como un poco más largo, cosa que reduce la cantidad de turbulencia de aire que hay en la parte trasera. Alargarlo ligerísimamente, como se hizo en todos los GTIs, ayudaba un poquito más para que el coche no tuviese tanto problema a la hora de pelearse con el aire a alta velocidad. Estéticamente hablando, es un coche que ha envejecido de manera genial. Su clara interpretación del 2 volúmenes deportivo con un capó plano, un pilar atendido y la forma característica del corte del pilar C, que consideramos tan Peugeot, junto con sus dos piezas de plástico negro, no dejan de ser elementos clave que Peugeot no tenía antes del 205 y que se han convertido hoy en iconos del diseño automovilístico, reinterpretados una y otra vez por la marca del León. Que sí, que un 205 T16 mola 1000 veces más, pero esta versión civil no deja de ser simpática y agradable y mucho más barata. Por dentro, el habitáculo recibía los detalles típicos que se montaban en los coches de los años 80 para deportivizarlos. Primero, la moqueta roja, cosa que veríamos también en coches como el 1 Turbo, si no recuerdo mal. También tenemos toques rojos en los paños de las puertas, tenemos un volante deportivo. Originalmente los primeros volantes deportivos eran de solo 2 radios, luego pasaron a este formato con 3 radios, tapizado en cuero, y después el cuerro, casi digo cuerro, sí. Después teníamos el cuadro de instrumentos con extra de información. No solo nos quedábamos con el volumen de gasolina, la temperatura del refrigerante, el cuentavueltas y el velocímetro, sino que agregábamos presión de aceite y temperatura de aceite. De esta manera teníamos controlado todo lo que hacía falta para controlar un vehículo deportivo. Y me llama mucho la atención porque justo hoy estamos grabando un 508 Peugeot Sport Engineered, todo tecnológico el cacharro, y no tiene ni temperatura del refrigerante. Y aquí tenemos un montón de información extra, aunque aquello sea una nave espacial y aquí tengamos un coche mucho más básico a nivel tecnológico. Otros aspectos que cambian respecto a la versión convencional de serie del 205, pues tenemos asientos específicos con tapicería específica que mezclaba cuero y tela, toques rojos, agarraban mejor en los laterales, pero seguían sin ser tan duros como un asiento moderno. Al final todavía tenían ese toque de asiento algo francés en cuanto a ofrecer parte de un mullido blandito para poder ir confortablemente sentado. Posición de conducción y todo lo demás, cómodo, todo al alcance, los pedales un poco echados hacia la derecha. La gente se quejaba por la forma del pedal del acelerador. Yo no me voy a quejar tanto, sobre todo porque además puedes hacer punta tacón fácilmente, tienes a menos de 1/4 la palanca de cambios, y sí que es cierto que la caja de cambios era muy Peugeot, por decirlo así, larga en sus recorridos, aunque es más precisa que una de la de un 208 moderno, por ejemplo. Detrás había 2 buenas plazas para adultos o niños, a pesar de perder las puertas extra, mientras que el maletero se quedaba en 216 litros, escaso para un utilitario hoy en día, pero aceptable en su época.
Tecnológicamente Peugeot cuando creó este coche no se comió la cabeza, no empezó a crear componentes específicos para crear su GTI. Lo que hizo fue copiar un poco la forma en la que Volkswagen llegó a crear el Golf GTI, es decir, mirar todo su banco de órganos y ver qué piezas podían encajar aquí para crear un coche deportivo. Y cogió para ello el bloque XU5J, que era el motor del Citroën BX con 1,6 litros de cilindrada y una potencia relativamente modesta que iba a tener que tirar de pocos kilos y que colocado en la posición delantera transversal que tenía este coche, pues ya tenía que valer para moverlo con cierta agilidad. El motor era un sencillo 4 cilindros en línea con 1,6 litros de cilindrada, culata y bloque en aluminio, inyección multipunto a cargo de Bosch y una relación de compresión de 9,8:1. El resultado para el 205 original eran 105 caballos a 6.250 vueltas y 134 Nm de par máximo a 4.000. Con estas cifras, tirar de un coche ligerísimo con 850 kilos en vacío, unos 900 cargado, era tarea sencilla, por lo que las prestaciones eran trepidantes para un utilitario deportivo de la época, aunque no salvajes. Luego hablaremos de eso. Después de la explosión del mercado, como se vendía tan bien el 205 de 1,6 litros de cilindrada, Peugeot decidió que podía gastarse un poco más de dinero. Entonces cogió y creó una versión de cilindrada incrementada de ese motor. Le llamó XU9J, si no recuerdo mal, A9JA, y tenía 130 caballos, 1,9 litros de cilindrada, 161 Nm de par máximo a 4.750 revoluciones por minuto. Básicamente lo único que hizo fue no cambiar el cigüeñal, no cambiar el recorrido vertical del pistón, lo que cambió fue el diámetro. Fue un motor que le comía parte del material del aluminio que tenía en el bloque y eso hacía que no fuese más pesado a pesar de tener esos 300 centímetros cúbicos de cilindrada extra para crear un motor que tenía claramente más par, que tenía más potencia arriba, pero que sobre todo tenía más músculo en toda la zona del cuentavueltas. No se quedan ahí los cambios, yendo por partes. La suspensión de todos los GTI ya cambiaba respecto a un 205 convencional. Tenía muelles y amortiguadores más duros, una estabilizadora en el eje posterior, pero entre el 1,6 y el 1,9 todavía había un enderecimiento extra a favor de la variante más potente, que llegaría en el 86. Los GTI con motor 1,6 nacían con discos en el tren delantero y tambores en el eje trasero, pero las versiones con el motor 1,9 llevaban discos en ambos ejes. Pero hay dos o tres aspectos extra que os quiero comentar a nivel de chasis. Lo primero que os quiero contar es que este coche apenas alcanza los 900 kilos en orden de marcha, que es nada. Y el 63% de esos kilos está en el tren delantero. Y lo importante es que solo hay 165 kilos sobre cada una de las ruedas traseras cuando estás en estático. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vas dinámicamente conduciendo y frenas, todavía hay menos de 165 kilos en cada una de las ruedas traseras. Así que es realmente fácil quitar el agarre de las ruedas traseras y hacer que el coche descuelgue de atrás, que es una de las características principales de la dinámica de este coche. No solo eso, además, la manera de crear la suspensión trasera también condiciona el comportamiento del aparato. Tiene un puente trasero con una barra torsional independiente para cada una de las dos ruedas traseras que van tiradas. Lleva un sistema muy similar al que vimos, pues, por ejemplo, en el AX, en el ZX, en todos esos coches de PSA que han ido pasando por el canal, en los Saxos, y tienen las mismas problemáticas. Tienen unos cojinetes en ese brazo longitudinal que llevan que se acaban desgastando y que si la unidad no está muy bien cuidada, cogen juego y hacen que el coche sea impreciso. Pero si está en buen estado, que es como tienes que tener el coche, básicamente si te lo compras, hacen que este coche tenga un tren trasero único en el segmento B, incluso respecto a los coches modernos, porque si os miráis un 208 moderno, ya no lleva un sistema tan elaborado en el tren trasero y eso hace que no tenga el comportamiento típico que tenía un 205 GTI de mediados de los años 80. Con desarrollos calculados para sacar el máximo provecho a los dos motores disponibles, este 205 GTI con su motor 1,9 era capaz de hacer el 0 a 100 en menos de 8 segundos y el 80 a 120 en menos de 5. Esto lo hace más rápido, por ejemplo, con 208 de 130 caballos actual como el que probamos en su día en el canal. Y aunque no son cifras de un Fiesta ST, siguen siendo rápidas. He de confesar que yo de pequeño era de Renault 5 GT Turbo, por aquello del turbo, por aquello de que la Fórmula 1 era turbo, la batidora era turbo, todo era turbo y turbo sonaba mejor, ya sabéis que os lo he contado hace 2 años cuando probamos en uno de los usados hiper interesantes el Renault 5 GT Turbo como tal. Pero he de confesar una cosa, por más que yo sea niño del GT Turbo y por más que me guste estéticamente y por más que todo lo que queráis, este coche, el 205 GTI, era mejor. ¡Ah! Lo que ha dicho. Parece que antes no se podía ser de GT Turbo y al mismo tiempo
decir que el 205 GTI iba mejor, pero es la realidad, desgraciadamente, para los fans del Super 5 GT Turbo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así lo hicieron los de Peugeot. El 205 GTI tiene para sí una de las mejores puestas a punto de la historia del automóvil deportivo moderno. Y es por varios factores que ahora os voy a ir desglosando uno a uno, pero para cualquiera que haya conducido uno, tenga el motor que tenga, le van a ir sonando. Para empezar, el motor ni es un multiválvulas que haya que trabajarle el cambio para poderle sacar todo el partido como el de un Clio Williams, por ejemplo, ni tiene la soplada y pegada del turbo del R5 GT Turbo, pero tiene un atributo mucho mejor, que es una curva de par llena y muchas ganas de ofrecerte respuesta inmediata en cuanto mueves el pedal del acelerador. Así que tienes justo la potencia que deseas en el momento en el que la deseas. Y como se mezcla aquí una buena motricidad en el tren delantero con una entrega de par que tampoco es exagerada de golpe, tenemos un coche que tiene mucha capacidad de bajar la potencia al suelo, cosa que sus rivales de la época, Uno Turbo, el Renault, cualquiera de esos, no era capaz de ofrecer en aquel momento. Así que ahí el 205 le hacía un roto tanto al francés como al italiano. Incluso si te vas a mirar, por ejemplo, los modelos de Ford, en cuanto a los Fiestas, tampoco tenían esa entrega progresiva del par y esa capacidad de encontrar motricidad en las dos ruedas delanteras. El segundo punto tiene que ver con la dirección. Una dirección que se diseñó para no llevar dirección asistida, luego se crearon versiones con la dirección asistida opcional que tiene una cremallera un poquito más rápida, pero al diseñar la dirección para no llevar dirección asistida no llevaba tanto avance como podía haber llegado a llevar, pero tienes una cantidad de información a través del aro infinita. Es preciso, va justo donde le dices, y aunque tiene bastante cantidad de giro, bastante desmultiplicación hasta que consigues meter el coche en cualquier curva, cosa que hace que tengas que girar más que con algún coche más moderno, con direcciones más directas que hemos traído por aquí, lo cierto es que sé por la cantidad de peso que tiene el aro cómo estoy exigiendo al coche. Así que si tengo mucho peso metido en el aro como aquí, es que voy bien apoyado. Si se empieza a aligerar, es que estoy perdiendo motricidad adelante. Todas esas pequeñas cosas, todos esos pequeños detalles que me van telegrafiando cómo se está pegando el neumático al suelo, cómo se está comportando el coche sobre el firme. Toda esa experiencia que es difícil de describir, difícil de cuantificar, que no tenemos una medida para daros un número, pero sí que os puedo decir que este tipo de aro de volante, este tipo de tacto en el tren delantero no lo encuentras en un coche moderno, y respecto a los de su época también está conseguido y también está por encima, porque este coche era capaz de ser más relajado de dirección que las variantes turbo de la competencia, o que tenían más pequeños latigazos en el tren delantero cuando ibas bajando el par al suelo, lo cual también te interfería un poco en esa capacidad de saber lo que estaba haciendo el coche. Se eligió un somero ángulo de avance de poco más de 3 grados y eso lo hacía un coche con una pérdida de caída muy marcada a medida que metías volante. Pero más avance en un coche sin dirección asistida habría costado dolores de antebrazo a sus conductores. Es justo este uso de poco avance lo que hace que el neumático, a medida que trabaja, vaya cogiendo deriva, y con un perfil generoso trabajando vas pudiendo leer con las yemas de tus dedos cómo vas exigiendo al tren delantero como en ningún otro coche moderno. Es delicioso. Y no solo eso, estás liberado de las bravuconerías del turbo de sus coetáneos o las interferencias de la dirección asistida, aunque sin ella el giro sea algo lento. Está luego la trasera y su manera de entrar en juego. En este coche, con tan pocos kilos en el tren trasero, eres capaz de descolgar la trasera y hacer que el coche rote de atrás para entrar en las curvas, o ser más incisivo o cambiar la trazada. Lo puedes hacer de dos maneras, una que es la complicada y otra que es más sencilla. La complicada es entrar en la curva en los frenos, es decir, frenas fuerte y una vez que estás frenando, coges y pegas un golpe seco de volante. Si haces eso, vas a descolgar la trasera y vas a hacer que el coche entre ya rotando en el ingreso de la curva. La alternativa es frenar recto, no pegar golpe tan volante, entrar más progresivo, y en ese caso, cuando estás viajando hacia el vértice, lo que puedes hacer cuando vas con el hilito de gas es soltar súbitamente la cantidad de gas que tienes para mantener sujeto el coche en esa línea, en una curva larga, y lo que va a hacer es descolgarse milimétricamente de atrás hasta que vuelvas a meter gas para permitirte rotar y controlar ese balance del coche. Es un coche ultra neutro, pero que te permite ese doble juego. En los 1.6 era un juego más marcado que en los 1.9. El 1.9 recibió tan
discos de freno traseros en vez del tambor. Eso ensanchó la vía trasera, al ensanchar la vía trasera se ganó agarre en el tren trasero y eso hacía que el coche fuese más estable en frenada y no fuese tan juguetón. Tampoco ayudaba el hecho de que fuese este 1.9 un coche que iba más duro de suspensión, sobre todo delante, que el 1.6 respecto al tren trasero. Era un coche que pasó a tener más dureza adelante respecto a atrás y eso hizo que también se incrementase el agarre del puente trasero en ese frente. Gracias a ese incremento de agarre lo que se conseguía era que el coche no descolgase tan rápido de atrás de manera tan bruta. Curiosamente, por esto es uno de esos coches donde notas masivamente el cambio de comportamiento dinámico si llevas pasajeros detrás o algo pesado en el maletero, pues deja de ser juguetón. Cosa peculiar, ¿verdad? Pero no me malinterpretéis, el 1.9 sigue siendo la mar de ágil, la mar de neutro. Lo que gana es esa neutralidad a la hora de entrar, puedes jugar con más confianza, voy a decir, sin miedo a que se descuelgue de atrás, sobre todo en condiciones de mojado, cosa que el 1.6 era un poco más pícaro. La caja de cambios está muy bien escalonada y permite sacar partido al motor, aunque tiene tacto de Peugeot. Y ya se deja notar que no es la mecánica más maravillosa, el pomo no está en la mejor posición del mundo tampoco. La elección de muelles y amortiguadores, en cualquier caso, tanto para el 1.6 como el 1.9, no buscaba para nada la dureza extrema, no era un coche como una tabla y además tenía dos características típicas de Peugeot. Lo primero es que fluye por la carretera, se va tragando los baches que le eches, nunca rompe la trazada aunque te encuentres un roto en medio del asfalto en pleno apoyo. Y además tiene mucho recorrido de rueda, mucho recorrido libre de suspensión, cosa que ni el 1 ni el Renault 5 podían lucir. Por eso este coche funciona tan bien con una suspensión que no es del todo dura y que va tragándose los baches y fluyendo por la carretera. De esa manera que siempre voy buscando con todos los coches deportivos que pasan por aquí, compactos, utilitarios, que siempre os digo, no, fluye por la carretera o fluye por la carretera. La quinta esencia de ese formato, de esa cosa que busco en los coches, te la da justo el 205 GTI. Obviamente no podemos compararlo con un utilitario deportivo actual, pero los fabricantes podrían aprender una o dos cosas de cómo te habla este coche cuando lo conduces para transportarlo a los coches actuales. Aquí no se trata de velocidad, se trata de coordinación hombre carretera-máquina, que es lo que te hace llevarte un buen rato cuando estás conduciendo. El coche supuso todo un éxito para Peugeot, colocó 300.000 copias en cuestión de 10 años entre los 1.6 y los 1.9. Y es fácil entender por qué, porque al final, a nivel de comportamiento dinámico, ni el 5, ni el 1, ni ninguno de los demás rivales era capaz de ofrecer esta neutralidad, este comportamiento, estas sensaciones, este placer de conducción. Y al mismo tiempo, además, había ocupado un espacio de mercado que poco antes había tenido el Golf GTI con su primera generación. Con el Golf desplazado hacia los compactos, con un coche más grande, más caro, menos divertido, el mercado quedó solo para Peugeot en aquel momento y tardaron los demás fabricantes en encontrar la manera de combatir a este coche con argumentos similares, sobre todo a nivel de puesta a punto de chasis y esa competencia en todos los aspectos, agarre del tren delantero, respuesta progresiva del motor y todo lo demás. Por eso es fácil entender por qué este coche se ha convertido en un mito. Tras su desaparición, Peugeot intentó recuperar la esencia, pero hasta la fecha nunca ha conseguido hacer un coche tan neutro y balanceado. Y sí, yo tuve un 206 RC y era ágil, era deportivo, pero no tenía esta manera de fluir por la carretera. El 207 RC era potente, era rápido, pero no tenía tampoco la agilidad ni la calidad de pesada. Y solo el genial 208 GTI by Peugeot Sport podría estar a la altura del antepasado, aunque fue un coche bastante más radical en planteamiento que a mí me encantó, sí, pero no tenía este despliegue de fluir por la carretera que tiene este 205 GTI original, se encuentre el bache que se encuentre en pleno apoyo. De hecho, en este mismo canal puedes ver la prueba que hice hace 6 años, antes de que esto se llamase Power Art, de este 208 GTI by Peugeot Sport. Pues me llamo Javier y soy electricista. Pues desde pequeño vi un 205, se compró el amigo de mi padre y desde entonces me empezó a gustar el coche, pero no me lo pude comprar en su momento y me lo he comprado ya de mayor. ¿Alguno? No va a concretar. ¿Alguno? ¿Hace cuánto tienes el 205? Pues si no recuerdo mal, 5 años. Hace. No tengo ninguna intención de venderlo. Nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero a día de hoy no tengo intención de venderlo. Pues lo que has dicho en otros vídeos,
que va todo en relación al gusto de la gente, que en momentos yo creo que no lo hemos podido permitir comprarnos este coche de jóvenes y ahora te lo has intentado o lo has podido conseguir, y claro, pues eso al final encarece también el mercado, porque no hay muchos que se hayan salvado que estén en buenas condiciones, y la gente que los tiene pues les da valor, y cada vez más, porque cada año que pasa se han ido disparando un poco más, y además es que no paran de subir. Pues yo de momento no he tenido ningún problema. La verdad es que este coche yo lo compré hecho de mecánica, con lo cual yo realmente, quitado el tema estético y otros detalles que le he hecho, no le he tenido que hacer nada y no he tenido ningún problema. Mi favorito es el Simca Ti, el 1200 Ti. Es mi coche de siempre. Después este. Muy bien. Encantado, un placer. El 205 GTI es un coche que todo aficionado al mundo del motor debería de conducir al menos una vez en su vida, y que realmente, si tenéis un garaje y tenéis el dinero, debería de formar parte de vuestra colección de automóviles de esos de tener, guardar y disfrutar los fines de semana. Pero, dicho todo esto, hay una serie de cositas que os quiero comentar que, si os vais a comprar una unidad, merece la pena que tengáis en cuenta. Para empezar, como buen coche nacido en los 80 en Europa, su extrema ligereza también es fuente de una extrema fragilidad en caso de accidente. No llegamos al riesgo de la X Sport que os contaba meses atrás, pero es un coche con el que a mí no me gustaría chocarme. A nivel de fiabilidad y cosas a revisar, lo positivo es que es técnicamente un coche que no es complicado, y más allá de revisar fugas de aceite por retenes y juntas, el motor está libre de pecados. Hay más problemas con el estado de los cojinetes de los brazos traseros de suspensión, os lo comentaba antes, que es obligatorio tenerlos en buen estado, y también posibles problemas con la vida de la caja de cambios. Hay que revisar los de óxido, revisar la compresión, ver que tengan un ralentí estable, cosa que es muy típica, encontrar coches de estos que tosen y ratean casi como si fuesen carburación justo después de arrancarlos. Y si podéis meterlo en una alineadora para ver si está alineado y no está doblado, pues ganaréis un poco más de tranquilidad a la hora de comprarlo. Pero el problema de verdad del coche no tiene nada que ver con los problemas técnicos o lo que tengáis que mirar a la hora de comprarlo. El problema genuino del 205 GTI es el precio. Se piden auténticas barbaridades por un buen 205 GTI ahora mismo, y hay que pensar que en mi época del Renault 5 GT Turbo podías comprarte un GT Turbo por 350.000 pelas y prácticamente lo mismo se pedía por un GTI, pero ahora estamos... Eso vale, por si no estáis con el tema de los euros y las pesetas, son unos 2.100 euros más o menos. Ahora no podéis esperar encontrar un 205 GTI por 2.100 euros, ni muchísimo menos. Una unidad en buen estado va a estar rondando ya los 10.000 euros, y de ahí va a ir la cosa hacia arriba a medida que encontréis unidades mejor cuidadas y que estén con un mantenimiento más al día, que tengan historial y cosas de estas. Podéis pensar que 10.000 euros es un montón de dinero. Ahora vamos a ir a mirar en Wallapop por cuánto se están vendiendo ahora mismo unidades concretas por el mercado adelante. Pero si miramos hacia atrás y comparamos los precios del año 2000 con los de ahora, es lógico que el coche haya incrementado su valor. Hay que pensar que en el año 2000 este coche tenía poco más allá de 10 años y era un coche viejo, le pasaba al 5 GT Turbo, y ahora ha pasado a ser un coche icónico, ya es un clásico, ya tiene ventajas también de coche clásico, y la gente ha empezado a apreciarlo. Además, los que en el año 2000 lo estaban vendiendo y la gente que lo compraba tenían un poder adquisitivo, y ahora es el momento en el que quien quería comprarse un coche de estos cuando era joven está empezando a poder comprarlo. Entonces, en ese momento en el que la gente que lo vio de joven y no lo podía comprar lo empieza a querer, es en el momento en el que se disparan los precios de los clásicos concretos. Pero vamos un momento a verlo en Wallapop. Y ahora podéis apostar conmigo cuántos 205 vamos a encontrar. 205 GTI, 205 convertidos en GTI estéticamente, 205 GTI por menos de 10.000 euros. Y vamos a ir buscando Peugeot 205. No sale en la búsqueda el 205. Tenemos que buscar Peugeot en general. Vamos a cambiar aquí a 205. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un filtro de potencia para versiones de más de 100 caballos. Y aquí deberíamos de quedarnos ya solo con los GTIs
que ponga 205, vamos a restringir también el año. Vale. Y ya tenemos aquí unos cuantos 205 GTI. Tenemos uno en 13500, 4500 este que está medio desmontado, 1500 esto no es un GTI. Vamos a poner aquí GTI. Es que estos ponen 1400 caballos porque ponen mala cilindrada. Uno de carreras. Esto es un despiece. Pues yo creo que tenemos aquí suficientes unidades. Tenemos este en cerca de 12.000 euros, 11.990. Tiene buena pinta, las llantas tienen pinta de estar muy bien cuidadas, color oscurito, la tapicería roja de la parte baja. No viene si es un 1,6 o un 1,9 y como no viene la potencia... Ah, sí lo viene aquí, 130, es un 1,9, perdón. Mis perdones. 12.000, justo lo que os he dicho antes de tarifa aproximada. Este está en Barcelona. Siguiente unidad que vemos aquí, uno de 9.900. Este está tuneado, ya veis que tiene faldillas, alerón supletorio, una cola de escape. Tiene también cambiada la pieza que va entre los pilotos traseros. Coche de colección, bueno, le falta ITV, ya vamos mal. Valor al alza, Peugeot 106 Coupé. Anuncio complejo, 120 caballos, 147.000 kilómetros. Esta es la típica unidad que requiere un poquito más de trabajo, 9.900, está caro para el estado en el que está, a mi juicio. Siguiente unidad, 9.000 euros, uno catalizado, un 1,9, Tubarro, lleva las llantas pintadas que había de una serie limitada. No tiene tan mala pinta porque no está tuneado, pero tampoco tiene pinta de estar maravilloso de chapa si os fijáis en la parte trasera. 9.000 euros, 122 caballos, ITV pasada. Está en Ponferrada. Otra unidad, 10.000. Este parecen las fotos por lo menos un poquito mejores, aunque estén puestas directamente de capturas del móvil. Están un poco de lejos y un poco pequeñas. Este es el típico coche que habría que pedir que las fotos no las enviara al móvil para recomprobarlas. GTI de colección, no pone si es un 1,6 o un 1,9. Yo no soy capaz de ver si tiene discos atrás o no. Habría que preguntar también. 10.000 euros. Del 91. Uno de carreras, 15.000, o por lo menos, sí, tiene jaula. Y un único asiento. Si queréis uno de carreras, pues tenéis aquí uno del 89. Uno a medio hacer. Bollos, golpes, le faltan aletas, le falta el frontal entero. Un proyecto. Si alguien quiere comprarse uno en estado de proyecto, pues 4.500. Fase 2 sin catalizador, coche para restaurar, tiene mucha chapa y pintura, se ven las fotos. Pues el típico coche que te ahorras la mitad del dinero de lo que cotizaría en cualquier otro estado, pero tienes muchísimo trabajo. Si tienes un amigo chapista o haces tú el trabajo de chapa, pues bien, y si no, pues este coche tiene una inversión importante entre encontrar los recambios y hacerle la chapa. Al interior parece que tiene buena pinta, pero fácilmente de chapa 2.500 euros tendrá. Así que ahí hay que empezar a valorar si te merece la pena o no meterte en este lío. Y el último que vamos a ver, 13.500, el más caro de todos los que hemos visto. Este tiene buena pinta. Sigue pareciéndome el que hemos visto de Javi, que nos ha enseñado, el que mejor estaba de todos los que hemos visto. 225.000 kilómetros, único dueño. Esto realmente, si los papeles lo demuestran, yo he sido el segundo propietario, entonces no es único dueño, ya es segundo dueño. Ya es otra historia. Aún así tiene buena pinta. Montepríncipe, no sé, ya habéis visto, entre los 4.500 del proyecto para restaurar y los 13.500 de este que es el más caro, podéis compraros un 205 GTI. Los 9.000 puede ser una cifra para negociar a todos los que estaban en 10 y os hacéis con uno de ellos. Me da a mí la sensación de que estos coches precisamente no van a bajar. ¿Vale lo que cuesta? ¿Cuesta lo que vale? Esto es una pregunta complicada. ¿Pagaría yo 12-15.000 euros por un 205 GTI? No deja de ser un coche viejo y todo lo que queráis decirlo, pero dinámicamente es que tampoco hay nada parecido, ni tiene pinta de que se vaya a construir un coche con una dinámica parecida a la de este aparato. Le pasa como a tantos otros coches que traemos por aquí clásicos, que es un coche que si te chocas con él, tienes mal futuro. Es mejor no chocarse con estos aparatos y tener muy en mente que no tienen la seguridad de un coche moderno. No sé yo si os invitaría a apalancar tanto dinero en un aparato de estos, pero sí os digo que si durante toda la vida, durante vuestra juventud, siempre quisisteis un 205 GTI, es el momento perfecto para comprarlo, porque tampoco veo que el día de mañana estos coches vayan a bajar de precio mágicamente más allá de la cifra en la que están ahora mismo.
Última cuestión antes de cerrar el vídeo, si me preguntáis por el 1,6 versus el 1,9, cuál es mejor, cuál es peor, tengo argumentos para compraros cualquiera de las dos unidades. El 1,6 llevaba tambores atrás, eso es malo respecto al 1,9, pero el 1,6 también era un poco más juguetón, le gustaba subir más de vueltas, tenía una relación de cambio un poquito más corta y tenía menos kilos y otro tipo de geometría en el eje trasero. Eso hacía que descolgase un poquito más fácil que el 1,9, que tenía una pisada un poco más sólida, un poco más seria, voy a decir. Por eso cualquiera de las dos opciones me parece que son acertadas, y lo que sí que os diría es comprar directamente la mejor unidad que encontréis por el mejor precio posible. Yo decidiría más por eso que por la cilindrada como tal. En fin, no tengo nada más que contaros, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis una pregunta del 205 GTI y queréis que os la resolvamos, solo tenéis que dejarla en los comentarios. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.